al entrar nos dice, esta sesión se está grabando. Y entonces tú tienes la opción de decir, no, no quiero que me graben. Y dice, entonces, si no quieres que, entonces no entres. O sea, te dicen, si no estás de acuerdo en que se esté grabando, no entres. Son las políticas de privacidad. Entonces yo creo que hubo gente que quizás haya reclamado de que no se enteraba y entraba a una reunión y lo estaban grabando y él no quería. Entonces yo creo que por eso es que nos quitaron ya esta parte automática de que se estuviera grabando la clase, porque, bueno, ahorita ya están ustedes adentro, pero cuando se está grabando te advierte, esta sesión se está grabando, ¿quieres continuar o quieres entrar? Entonces tú ya decides si sí o no. Pero entonces antes era, bueno, los primeros 2 trimestres por lo menos, donde yo estuve participando, era preguntar, no preguntaba, sino más bien entraba directo y grababa. Pero yo creo que es por eso también que a veces la gente no está de acuerdo, entonces dice, no, yo no quiero que me graben. Ah, bueno, entonces, pues tienes la opción de no entrar. O tienes la opción de desconectar tu cámara, sí, también. Entonces, no hay problema. Bueno, gracias por recordarme. Entonces les comentaba, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, pues que muchos de los elementos, muchas de las moléculas que actualmente forman parte de las moléculas de la vida, pues tienen que ver con todo lo que es el origen de los elementos, cómo se formaron los elementos en el universo. Y bueno, esta parte es muy importante porque nos dice claramente que hay moléculas muy importantes que se están formando en el espacio, ¿sí? Pero hay otras que se están formando, digamos, de manera espontánea en la Tierra, ¿sí? Que hubo un experimento muy, muy importante, el experimento de Miller, y bueno, se dice de Urey también porque, bueno, fue el que dirigió la tesis. Miller anduvo persiguiendo a Urey durante mucho tiempo en sus conferencias, pidiéndole que fuera su asesor de tesis, ¿sí? Y el señor le decía que él no era experto en ese tema, que pues que buscara a alguien más, eh, más adecuado para el trabajo, que no, él no era el indicado porque pues no era su tema. Él lo que quería era crear la atmósfera primitiva, como era la atmósfera supuestamente en un inicio, antes del origen de la vida, y él quería recrear este ambiente. Existen todavía muchas ideas de cómo fue la energía, cómo se hizo, cómo se realizó la energía necesaria para crear los enlaces químicos. Y bueno, unos dicen que por los impactos de los meteoritos, otros dicen que por el calor interno de la Tierra, otros dicen, bueno, pues las descargas eléctricas que hubo en todo momento durante la formación de la Tierra, muchas, ¿sí? Otros dicen simple y sencillamente por las propias reacciones que empezaron a darse, catalizadas, en este caso por ciertas arcillas, ciertas tierras que había en el suelo, ¿no? Que dieron, digamos, en el suelo y en el mar también, que dieron, digamos, la posibilidad de tener una superficie donde pudieran llevarse a cabo las reacciones bioquímicas, ¿sí? Tú puedes tener una especie como de ollita, ¿sí? Con ciertas piedras, ciertas arenas que propician de las rocas, de las moléculas, perdón, ¿sí? Entonces esto podría dar, digamos, origen a moléculas muy complejas que se podrían formar, pues, que se podrían estar formando aquí en la Tierra. Pero resulta que muchas de esas moléculas ya están en el espacio, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues por los radiotelescopios que ahora nos están dando la posibilidad de determinar de qué están compuestas las nubes interestelares. Y, por ejemplo, en esas nubes interestelares se han encontrado azúcares, ¿sí? Azúcares sencillos de hasta 3 carbonos, o sea, los más simples. Sin embargo, a la Tierra han llegado meteoritos, no sé si ustedes los han visto, por ejemplo, han visto tal vez meteoritos en el Museo de Ingeniería que está en el centro de la UNAM, ¿no? En el Instituto de Ingeniería que tenemos, hay un museo, y en la parte externa
Ustedes pueden apreciar meteoritos enormes que han caído a la Tierra y que muchos de ellos tienen que ver mm, con hierro, níquel y otros metales. Quiere decir que la mayoría de estos meteoritos que han caído a la Tierra y que siguen cayendo, incluso uno podría hacer un análisis del suelo o de la lluvia, y después de la lluvia la arena que se agrega, que se junta en los techos, hacer un análisis y descubrir que hay muchas partículas de hierro que caen con la lluvia. Y entonces, bueno, a lo mejor ya cayeron desde antes en el techo, ¿no? Y con la lluvia se aglomeraron en las coladeras. Y descubrimos que ese polvo, mucho de ese polvo, tiene una parte muy importante que es precisamente la, el polvo interestelar, polvo que viene con los cometas, con los meteoritos. Esto es muy importante, muy interesante, porque finalmente nos ha creado pues la posibilidad de determinar que muchos de estos compuestos entonces ya fueron creados desde antes en la Tierra, antes de que surgiera la vida. Permítanme un minuto, tengo que enviar un correo que me están urgiendo. Entonces en un minuto ahorita seguimos con la clase. Sí, Gracias. Sigue lenta la computadora. Desesperante. Bueno, les sigo platicando. En Australia, me parece que en los años 60, cayó un meteorito, que ahora es muy importante, es el meteorito que le llaman Murchison, porque es la zona en Australia donde cayó. Este meteorito, junto con pues, otros tantos que han caído, les llaman condritas, ¿sí? Meteoritos condriáceos. A diferencia de los meteoritos que vemos en el Museo de Ingeniería, que les había comentado, estos meteoritos tienen una apariencia rocosa. Dan de cuenta como si fuera pues digamos, una especie como de roca, de roca volcánica, ¿no? O sea, una especie de roca, ¿sí? Porosa. Cayó en Murchison y entonces se encontró que este meteorito, eh, cuando se hicieron así, una especie como de pequeñas rebanaditas, ¿no? Muy ligeras, muy delgaditas de este meteorito, hicieron un análisis. Y entonces, bueno, uno podría pensar, cuando entró a la atmósfera, cuando chocó en el suelo, se contaminó. Se encontraron una gran cantidad de compuestos, entre ellos una mezcla racémica. ¿Qué quiere decir? Anoten para su glosario, ¿sí? Vayan haciendo un glosario de todas las palabras raras que encuentren y que no conocían, o que ya conocían y no saben el significado. Se encontraron una mezcla racémica de aminoácidos L y D. ¿Qué quiere decir una mezcla racémica? Esta mezcla es 50-50, 50L, 50D. Y entonces con eso tú puedes decir, evidentemente estos aminoácidos fueron formados antes de caer a la Tierra, o sea, fueron formados en el espacio, ¿sí? Y forman parte de este meteorito que cayó a la Tierra, que viene del espacio exterior y que no fue formado aquí en la Tierra. Quiere decir que esos aminoácidos, desde el momento en que hay un 50-50, no es de origen biológico, porque si fueran de origen biológico, serían casi el 100% de aminoácidos de tipo L, ¿sí? Pero como se encuentra en proporciones iguales L y D, pues obviamente no son de origen biológico. Y entonces esto da pie a reforzar este estudio que hizo en los años 50 Miller, que posteriormente con Toño Lascano analizaron otra vez esas muestras y encontraron todavía más compuestos que en aquel entonces no pudieron ser analizados. ¿Qué hizo Miller? Miller hizo una especie de aparato, ¿sí? Donde reproducía los compuestos supuestamente que podrían haber existido en la atmósfera primitiva. Era una atmósfera anóxica, una atmósfera carente de oxígeno, totalmente reductora, ¿sí? Que tenía compuestos como el metano, compuestos de hidrógeno solamente, y el oxígeno no estaba libre, estaba formando parte de otros compuestos, pero no estaba libre.
Cuando él simuló, bueno, hizo ustedes quizás conozcan este experimento, hizo un círculo, un circuito cerrado, ¿sí? Donde calentaba agua y esa agua se evaporaba y el vapor arrastraba lo que estaba, lo que él estaba creando. Este vapor de agua llegaba a una atmósfera, ¿sí? Que era una ollita, una burbuja de vidrio que él había hecho, que fabricó muchas con mucho cuidado, cuidando de no tocar nada, que fuera totalmente libre de cualquier otra cosa que no fuera el vidrio, ¿sí? Y entonces, bueno, a la temperatura a la que se trabaja el vidrio, pues obviamente no puede haber nada vivo, ¿sí? Y todo lo que esté vivo, pues se va a desintegrar totalmente por la temperatura. Pero bueno, él garantizó que se llevó, de hecho, el primer experimento que obtuvo, ¿sí? Simulando las corrientes, las descargas eléctricas con chispas, ¿no? Dentro del envase, encontró una gran cantidad de compuestos y entre ellos, bueno, aminoácidos, sobre todo es lo importante. Encontró muchos compuestos que él no puso en esa vasija y que con esta corriente eléctrica y este fluir del agua y todo eso, él había creado esas moléculas con su equipo, con su aditamento. Quiere decir que entonces, él decía, bueno, entonces quiere decir que las moléculas que quizás dieron origen a la vida se formaron aquí en la Tierra. El otro grupo, entre ellos gente muy, muy destacada como Crick, el ADN, ¿no? Watson y Crick. Crick, señor súper inteligente, eh, muy claro. Él es partidario de lo contrario, de que las moléculas que dieron origen, bueno, perdón, de que las moléculas que dieron origen a la vida se formaron en el espacio exterior y entonces son de la corriente que llamamos pangénica, ¿no? O sea, que el origen de la vida está en las moléculas, no que hayan venido bacterias, ¿sí? Sino que las moléculas que dieron origen probablemente a la vida, pues no se formaron aquí en la Tierra, sino que se formaron en el exterior. A partir de los años 80 hubo una serie de gente, de teóricos que empezaron a trabajar y especular sobre diferentes aspectos muy importantes que dieron origen pues a pensar que efectivamente muchas de las moléculas que dieron origen a la vida se formaron en el espacio, pero que otra corriente sigue vigente esta discusión, piensa que tanto el origen de las moléculas que dieron origen a la vida pues se formaron aquí. Otros dicen, bueno, quizás se hayan formado en donde haya sido, pero lo que nos interesa es saber cómo se integró el metabolismo en la Tierra. Y entonces se están haciendo estudios de cómo pudieron haberse llevado a cabo estas reacciones que dieron origen a la vida y se acrecentó con el descubrimiento en los años 80, muy temprano, de chimeneas submarinas a más de 5,000, 8,000, hasta 10,000 metros de profundidad, volcanes bueno, material volcánico que está surgiendo hacia el mar, bueno, en el fondo del mar, y que crea unas enormes chimeneas. Y esas enormes chimeneas están creando un ambiente propicio para que muchas moléculas interactúen, ¿sí? Son como si fueran catalizadores. Y entonces estas moléculas están dando origen a muchos compuestos, ¿sí? Que no estaban, digamos, previamente incluidos en lo que conocemos como, pues digamos, las moléculas de origen biológico, ¿no? O que pueden dar origen a estructuras biológicas. Pero bueno, esa es una discusión que vamos a comentar, vamos a ver posteriormente, porque es muy importante conocer por qué, o tratar de especular, por qué son solamente L los que forman las proteínas y no los L y D. ¿Cuál es la ventaja evolutiva? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir con esto, vamos a compartir, a trabajar un ratito con este documento que les comento. Aquí. Entonces, activarlo acá. Bueno, con decirles que no he podido enviar el correo porque mi máquina está extremadamente lenta. Entonces, pues ni siquiera he podido enviar ese correo que requiere esta persona antes de las 9. Entonces, a ver
Ahorita cómo le hacemos. Bueno, entonces, bueno, vamos a platicar un ratito, vamos a ver algo sobre esto que son las biomoléculas y la alimentación. No sé si ya lo estén viendo ahí. Creo que ya está, ¿verdad? Bueno, estas moléculas, obviamente, pues ahora ya las tenemos en nuestros alimentos, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Somos parte de toda esta cuestión evolutiva. Se dice que somos polvo de estrellas, ¿no? Es cierto, o sea, las estrellas que se han degradado y han muerto, ¿no? Finalmente esparcen sus moléculas, sus compuestos, sus átomos hacia el espacio interestelar. Y ahí han dado origen a muchas otras moléculas seguramente. Pero bueno, lo que nos interesa es saber que ahora esas moléculas están formando parte de nosotros y que en realidad somos así como una especie de sacos de bacterias, ¿sí? Que estos sacos de bacterias que somos, pues comemos, tenemos que comer, tenemos que obtener energía de estos alimentos. Y bueno, vamos a ver que yo les quiero mostrar un dibujito que hicimos hace mucho tiempo, mi amigo Rafael Cabrera y yo. Un día estábamos de ociosos en la sala de profesores y estábamos platicando de cuáles serían, digamos, las palabras esenciales para aprender el módulo de procesos celulares y el módulo energía y consumo. Encontramos para el de procesos aproximadamente en una sentada, hicimos una lista como de 300 palabras que tendríamos que encontrarle la definición para poder entender el módulo procesos. Y podríamos con esas definiciones bien memorizadas aprobar el examen de recuperación, ¿no? Y después hicimos lo mismo con el módulo energía. En el módulo de energía y consumo de sustancias fundamentales encontramos igual aproximadamente unas 200 y tantas palabras, ¿sí? Que era importante reconocer para poder avanzar en el módulo energía. Y bueno, encontramos que estas palabras, así en la manera en que se relacionan, pues es muy importante poder saber cuál es su significado, pero también cómo se interrelacionan. Bueno, y entonces dijimos, bueno, un esquema muy sencillo de lo que es el módulo energía y consumo de sustancias fundamentales sería obviamente primero colocar el sol. El sol que con su energía radiante posibilita la serie de reacciones que dan pie a la fotosíntesis, que la fotosíntesis la realizan las plantas, que son los llamados productores, ¿sí? Estos productores son consumidos, ¿sí? Por los llamados consumidores, ¿no? Consumidores primarios, después nosotros somos consumidores secundarios, terciarios, cuaternarios, ¿sí? Pero los consumidores principalmente se empiezan a comer estas plantas, ¿no? A su vez, estas plantas obviamente pues mueren, ¿sí? Pero además no solamente las plantas requieren luz, ¿no? Requieren también nutrientes del suelo. Y entonces estos nutrientes del suelo pueden ser considerados como macro o micronutrientes, que son producto pues muchas veces de los propios desechos de los animales que mueren o de la materia en descomposición que se reintegra gracias a los llamados descomponedores, que pueden ser los escarabajos, ¿no? Insectos, bacterias, hongos, ¿sí? Y que incluso pues hasta encontramos virus, ¿no? Pero obviamente estos no forman parte de la cadena alimenticia, digamos. Pero bueno, están presentes en el suelo y en muchos lados, ya lo vimos, ¿no? Ya lo hemos visto tristemente. Pero bueno, estos consumidores obviamente igual que nosotros consumen plantas y bueno, estas plantas igual que todo lo que comemos, ¿no? Están formados principalmente de grandes moléculas, ¿sí? Que son los hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos, como le quieran llamar, las grasas o lípidos y las proteínas, que estos carbohidratos se degradan, ¿no? Estas cadenas enormes de carbohidratos se degradan y forman azúcares, ¿sí? Que inicialmente, principalmente mediante la glucólisis, se integran a la ruta de la degradación, la oxidación de las moléculas, en las rutas catabólicas, y bueno, principalmente crean un compuesto, una molécula que es crucero, ¿no? Muy importante, que es la acetilcoenzima A. Que lo mismo las grasas, los lípidos llegan a formar ácidos grasos y estos ácidos grasos, mediante la beta-oxidación, llegan hasta el nivel de acetilcoenzima A.
Y las proteínas que están conformadas por aminoácidos, estos aminoácidos se desaminan, transaminan, se degradan y mediante esta desaminación, ¿sí? Llegan a acetilcoenzima también. La acetilcoenzima A su vez, entonces ya se integra a un ciclo de materiales para producir material reducido que da un gran potencial oxidativo, ¿sí? Una posibilidad de transferir electrones en la cadena respiratoria, que es la cadena que está hasta abajo, y esta cadena respiratoria transfiere electrones, pero en este transferir electrones hace que los protones salgan disparados, digamos, hacia el espacio intermembranas en la mitocondria. Y en ese espacio intermembranas hay una gran acumulación de protones, y estos protones crean un ambiente ácido, y estos protones quieren entrar de nuevo a la matriz de la mitocondria para equilibrar la cantidad de cargas, pero para hacerlo, pues la mitocondria ya tiene un mecanismo, las ATPasas, que permiten mediante el paso, o sea, está bien, tu hidrógeno, quieres entrar, pasa, ¿sí? Pero me vas a dar la energía suficiente para formar moléculas de ATP, ¿sí? Y entonces, bueno, la cadena respiratoria es el flujo de electrones, pero la respiración propiamente es ya cuando estos estos protones, perdón, regresan a la matriz, generan energía y generan ATP. El oxígeno finalmente captura esos protones, forma moléculas de agua, y quiere decir que el desecho de todo es dióxido de carbono y agua. Y es el dióxido de carbono y agua también parte del proceso fotosintético, ¿sí? Entonces ahí se cierra el círculo de flujo de energía en la biosfera. Y bueno, vemos palabras como enzimas, coenzimas, cofactores, agua, temperatura, vitaminas. Todas estas palabras pues forman parte de toda este conglomerado, digamos, de palabras que forman los contenidos del módulo energía y consumo de sustancias fundamentales. Este es, en resumen, pues lo que vamos a ver. ¿Sí? Estamos viendo ya la parte de alimentación en el humano. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver el aspecto social, obviamente. En este momento es muy importante también conocerlo. Y bueno, después vamos a ver ya las cuestiones ya bioquímicas meramente, y bueno, va a ser parte de lo que vamos a repasar en este trimestre. Gracias a los avances de la ciencia, entonces, de la llamada ciencia de la nutrición, nos damos cuenta que, bueno, todo esto, hay una relación muy importante entre lo que comemos, nuestra alimentación, la salud y la enfermedad, ¿sí? Nos dice también esta ciencia que cada nutrimento, cada nutriente, debe estar presente en la dieta, ¿sí? No debe de haber solamente carbohidratos o solamente proteínas, sino que deben de estar todos, ¿sí? En proporciones adecuadas. Que que la ración necesaria entonces de ellos, esta cantidad adecuada, ¿sí? Y saber también qué productos tienen todos estos. Por ejemplo, yo puedo comer un taco de queso con frijoles, un poco de salsa, ¿sí? Y esta tortilla nos da todos los nutrimentos necesarios, porque tiene proteína de origen animal, tiene proteína de origen vegetal y además fibra, que son las leguminosas, los frijoles. La tortilla, que tiene maíz, tiene más proteína también de origen vegetal, que combinada con los frijoles crea proteína de alta calidad, a diferencia de la proteína de origen animal, que tiene todos los aminoácidos necesarios para formar proteínas. Pero bueno, ya combinados estos dos, cereal y leguminosas, crea también una fuente importante de proteínas. Tiene obviamente azúcares, ¿no? Los carbohidratos, los azúcares que están igual presentes tanto en los cereales como en las leguminosas, ¿sí? Y entonces, además, yo lo complemento. Además, la tortilla tiene calcio, ¿no? Porque por el proceso de nixtamalización adquiere calcio, y este es muy importante para formar huesos, pero requiere vitamina D y luz solar para poder fijar el calcio en los huesos. Entonces, el chile que le pones tiene vitamina D, que ayuda a todo este proceso, y entonces digamos que ese taco tiene todo lo necesario, ¿sí? Y entonces sería un buen lunch, ¿no? Un buen tentempié, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la utilización? ¿Qué es lo que ustedes están analizando en sus lecturas? ¿Qué factores influyen para que lleguen estos alimentos a la mesa, para que la gente los pueda comer, ¿sí? Cómo la cultura también influye en la preferencia que tenemos por ciertos alimentos, y qué sucede cuando no tenemos esos alimentos y tenemos deficiencias, o también cuando tenemos excesos, como en el caso de la obesidad.
Y bueno, entonces una primera definición de nutrición dice que es la ciencia que estudia los medios que nos permiten obtener, asimilar y utilizar los nutrientes o nutrimentos que nos proporcionan los alimentos. Entonces es una forma sencilla de relacionar lo que es los aspectos sociales, económicos, culturales, psicológicos que nos dicen que comemos, ¿sí? Y dice mucho de nosotros lo que comemos, de qué cultura somos, ¿sí? Se podría integrar en esta primera definición. Sin embargo, hay muchas cosas aquí que no entran, que faltan todavía. Y entonces, bueno, desde el punto de vista bioquímico y metabólico, ¿sí? Deberíamos de tener una definición todavía más acabada de ello, ¿sí? Y ampliaríamos esta definición si conocemos toda esta parte social, cultural, ¿sí? Y política, económica, que estamos viendo en estas lecturas, para integrar la parte después de metabolismo, de catabolismo, anabolismo, toda esta parte bioquímica, y entonces vamos a entender muchas cosas y podríamos tener una nueva definición, ¿sí? De la nutrición, que es la ciencia de los alimentos, de los nutrimentos y de otras sustancias que estos contienen, su acción, interacción y equilibrio en relación a la salud y la enfermedad, los procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta y utiliza los nutrientes y elimina sus productos finales. Este podríamos decir que es el campo de la nutrición, propiamente, ¿sí? No es hacer dietas adecuadas para que los cuates en los gimnasios hagan masa muscular y todo eso. Bueno, es parte, pero digamos que es más importante conocer el aspecto social, cultural, político que lleva lo que comemos a la mesa, ¿sí? Entonces esto es más importante que bueno, si es una parte, a lo mejor por eso nos interesó la nutrición o la medicina o algo, porque queremos ayudar a la gente a tener mejores hábitos, mejorar su salud, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que nosotros en la UAM Xochimilco tratamos de propiciar, que no solamente aprendas por aprender, sino qué vas a hacer con lo que vas a aprender y cómo lo vas a utilizar para el beneficio pues, de la población, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los principales nutrientes, los principales nutrimentos? ¿Sí? Son la materia prima del metabolismo en primera, participarán en la formación de nuevos materiales y energía para que los seres vivos se desarrollen, puedan vivir, se puedan reproducir, ¿sí? Y bueno, digamos que existen 5 clases de nutrimentos o nutrientes: los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas, pero además sumado a las vitaminas y minerales, que es la parte, digamos, complementaria. En las primeras 3 se requieren en cantidades grandes, las últimas 2 vitaminas y minerales en cantidades muy pequeñas. Y obviamente en toda esta ecuación pues entra el agua, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas son las llamadas moléculas, biomoléculas, macromoléculas, ¿sí? Macronutrimentos. Estas biomoléculas tienen una estrecha relación con todos los procesos vitales de los organismos y bueno, no pueden ser absorbidas directamente, tienen que ser digeridas, ¿sí? A diferencia de las vitaminas y minerales que no tienen que ser digeridos, sino que se integran directamente, los comemos y directamente pasan al organismo, ¿sí? Tanto estas moléculas orgánicas, que son las vitaminas, que son absorbidas sin necesidad de ser digeridas, y los minerales, que son inorgánicos, que también son absorbidos directamente y que están sin necesidad de ser digeridos y que están presentes pues, en lo que comemos, ¿sí? En los alimentos, ¿no? Y también incluso pues, en el agua hay minerales, ¿sí? Y bueno, antes de entrar a ver esta parte de esta composición, vamos a analizar unos aspectos muy importantes. Primero, a partir de las lecturas que ustedes están haciendo, que ustedes analicen, van a hacer un ensayo. En este ensayo, ustedes van a analizar por qué comemos lo que comemos, qué determina el que nosotros estemos comiendo ciertas cosas y otras no las comemos. ¿Por qué en unas culturas comen algunos animales o algunos organismos o algunos alimentos y por qué nosotros comemos otras cosas? ¿Por qué nosotros hacemos tacos, ¿no? Y en otros lados hacen tapas o hacen tortas o hacen subways, ¿no?
hamburguesas, ¿por qué nosotros comemos lo que comemos? Entonces, parte de todos estos aspectos, pues es el aspecto cultural, obviamente, que nos permite determinar que desde el punto de vista cultural, histórico, pues estamos acostumbrados a ciertas cosas, que antes de la llegada de los españoles comíamos insectos, por ejemplo, pero que ahora comer insectos nos causa pavor, ¿no? A muchos no les gustan los insectos, nada más verlos les causa horror, y luego imagínense comerlos, pues peor, ¿no? Pues mucha gente no acepta, no reconoce a los insectos como una fuente de alimentación, digamos, eh, que pudiera ser algo que ellos pudieran aceptar como alimento, ¿sí? Entonces, la idea de tener este primer acercamiento, obviamente sería la parte relativa a por qué comemos lo que comemos y cómo es posible que lo que comemos, pues ahora nos permita tener un, un acercamiento, ¿sí? A cómo determinamos lo que comemos, cómo surgen o cómo son estas necesidades, cuáles son las necesidades que tienen que ser cubiertas. Y entonces, ¿cómo cubrimos estas necesidades? Pues es otra forma muy importante en la cual nosotros podríamos ahora tener el acceso a todo esto que nosotros conocemos como la alimentación. Y bueno, ustedes tienen que hacer un ensayo. Este ensayo pasa por, pues obviamente, todo lo que hemos visto, bueno, están viendo en esas lecturas, y que entonces yo lo que quiero es que analicen, ¿sí? En este ensayo, uno de los temas, de todos los que están en las lecturas, ¿cuál es el que a ustedes les pareció más importante, más interesante, o les causó cierto choque, ¿no? El conocer sobre esto. Muchos de las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida, algunas creen que cuando yo les platico cuestiones como desnutrición, kwashiorkor y enfermedades propias de estos, pues de niños que no tienen los alimentos o el acceso a los alimentos, pues muchas veces piensa que yo estoy hablando de otro país, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en estas lecturas que ustedes están haciendo, pues en primera están descubriendo quizás o reafirmando cosas que ya sabían. Por ejemplo, la crisis del sector salud que tenemos actualmente y que ha sido una parte política muy importante, lamentablemente se toma como un arma política, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces durante todos los gobiernos anteriores, lo que son el dinero de las pensiones, ¿sí? Se tomó sin consultar, obviamente, a los afectados o a los beneficiarios, se tomó ese dinero para obras de realce, ¿no? De decir, miren, construimos este hospital en tal lugar que no sé qué, ¿sí? Y yo, por ejemplo, tengo la experiencia en Tulancingo, a la entrada, por el sur, hay un hospital que ya tiene como unos 6 años, y ese hospital no funciona, ¿sí? Está construido, pero yo no sé si esté vacío, si no se completó, cuál es la idea, o sea, y se inauguró, ¿sí? Como muchos otros hospitales que supuestamente se inauguraron por fuera, tenían la fachada, pero adentro estaban en obra negra, ¿sí? O no tenían equipo, o fueron nada más una obra para las elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos encontrado con que hay una gran cantidad de hospitales en todo el país que están en esa circunstancia. Se prestan a veces el equipo para la inauguración, pasa la inauguración y pues ya se lo llevan, ¿sí? Pero entonces hemos visto que el sector salud ha sido utilizado como un arma, ¿sí? Y entonces hemos descubierto que hay una gran deficiencia en la cuestión de la salud, pero además que también probablemente, y esto es una parte de la discusión que se genera en los foros, parte de este proceso de lo que yo como, cómo lo como y en qué cantidades, determina mi salud, ¿sí? Y que, por ejemplo, un estudio que hizo Luis Ortiz, otro de los estudios que hizo Luis Ortiz, que es
profesor en la UAM, él encontró que las señoras, entre más pobres, más obesas, ¿sí? Y más obesas porque tenían una peor nutrición, ¿sí? O sea, el tipo de comida que tenemos, por ejemplo, el tipo de alimentación que tenemos, pues nos gustan mucho las garnachas, ¿no? Pero es la forma, digamos, hasta cierto punto más económica y más energética que tenemos. Las grasas tardan mucho en digerirse, pero además proteínas y carbohidratos nos dan 4 kilocalorías por gramo. Las grasas nos dan 9, ¿sí? Pero, en primera, todos los azúcares que consumimos, si no se aprovechan, se acumulan como en forma de grasa. Pero además, todas estas grasas que estamos consumiendo en exceso, obviamente también dan pie a que estas grasas en exceso se acumulen, ¿sí? Y entonces, el alimento de la gente que no tiene los recursos suficientes, muchas veces es excesivamente energética, pero de calorías que no le dan lo necesario, ¿sí? Mucho refresco, muchas grasas, muchas garnachas, muchos carbohidratos, ¿sí? Que no dan una energía suficiente para llevar a cabo muchos procesos, pero sí para acumular muchas enfermedades. Y entonces, bueno, cuando esta gente de escasos recursos se enferma, quiere atención médica, y esa atención médica es deficiente, pues obviamente se vienen arrastrando un montón de cosas. La diabetes, junto con la obesidad, la hipertensión, son enfermedades que son muy dañinas a toda la sociedad, porque ¿quién paga toda la atención médica de esa gente? Pues finalmente somos todos los que pagamos impuestos, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos una clara necesidad de consumir, pues, alimentos que nos llenen, que nos satisfagan, que nos den placer, ¿no? Pero hay gente que come, pues, lo que puede, lo que tiene. Y muchas veces eso que puede, a la larga está generando una serie de problemas en la población, ¿sí? Y entonces, bueno, yo lo que quiero es que de estas lecturas ustedes retomen un tema y de ahí desarrollen una idea para hacer un ensayo. Uh-huh. Un ensayo está hecho para documentar o para establecer un punto de vista y convencer al lector de que ese punto de vista es importante. Entonces, nosotros tenemos una herramienta llamada Turnitin. Esta herramienta permite detectar similitudes. Y entonces, bueno, hay ensayos en todos lados que podemos comprar o podemos copiar y pegar. Pero este sistema me detecta, por ejemplo, si ustedes obtuvieron ese documento de otro lado y me lo presentan. Entonces, bueno, yo les estoy avisando que lo primero que hago con sus ensayos es pasarlo por el filtro de Turnitin. Y Turnitin me lo regresa de colores. Si tiene un color rojo en un párrafo, pero ustedes hicieron la cita o la paráfrasis y reconocen el autor original de ese párrafo, de esa idea, pues no hay problema. El problema está cuando no citan y tratan de hacer pasar ese párrafo como propio. Es que le cambié 3 palabritas. No. Si le cambiaste 3 palabritas, pero mantiene el sentido, pues está bien, pero se llama paráfrasis. Y no es una idea tuya, no es una idea propia. Entonces, otra parte de la formación que yo quiero que tengan al hacer un ensayo, cualquier documento, es que reconozcan las ideas de otros. Que hay gente que da ideas, que yo las retomo, las manejo, las proceso y las utilizo, ¿sí? Pero tengo que reconocer que esas ideas son de otros, ¿sí? Entonces hay cosas que no tienen que citarse, como la fecha de inicio de la Revolución Mexicana, pero hay otras cosas que sí se tienen que referir, sí se tienen que citar para poder tener un manejo adecuado, ¿sí? de la información. Entonces, no está mal ponerme un párrafo de alguien siempre y cuando se cite. Y siempre y cuando no sea todo el ensayo de 1 o 2 autores totalmente copiados y pegados. Pues es que puse la referencia. Pues sí, pero entonces ya no desarrollaste ideas propias. Yo lo que quiero es que lean el artículo o el tema que les interesa, busquen más información y entonces lo junten todo y hagan un ensayo, pero de elaboración propia. Y entonces, bueno, este ensayo nos va a permitir saber que ya manejan un tema,
que lo entendieron y que ahora están dando ustedes su punto de vista sobre este ensayo, sobre este aspecto en el ensayo. Y bueno, y al final poner las referencias correspondientes. No quiere decir que solamente la lectura sea su fuente. Puede ser que ustedes puedan consultar otras fuentes relativas a ese tema, lo más recientes posibles de preferencia, que les dé pie a enriquecer todo este aspecto, todo este punto de vista sobre ese aspecto, ¿sí? Entonces, por eso es que también la unidad 1 se aterriza con un ensayo. Y un ensayo que debe ser con ideas propias, ¿sí? Puede ser cualquier tema referente a alimentación y nutrición, sí, ¿sí? Pero siempre y cuando, les digo, ustedes reconozcan que lo que están leyendo y están poniendo ahí tienen un autor, ¿sí? Gente que pensó en eso, que lo puse y que yo lo estoy retomando. Y reconocerlo, nada más. O sea, no querer aparentar como que yo escribí 5 páginas de ensayo y todo es palabras mías. No, o sea, hay que reconocer que las ideas que estamos obteniendo vienen de todos lados, ¿sí? Que no hay gente que lo sepa todo y que todas las ideas que tenemos, que manejamos, pues provienen de otros lados, provienen de otras personas, ¿sí? Y reconocerlo, tratar de entenderlo y con mis propias palabras escribirlo. Por eso también en la ficha de contenido, el control de lectura, tiene una parte donde tú pones qué te pareció ese artículo, qué rescatas de ahí, ¿sí? Entonces esa es la idea también. Bueno, el día de mañana vamos a seguir con este tema. Vamos a repasar, vamos a ver vamos a ir por pieza, analizar hidratos de carbono, analizar lípidos, analizar proteínas y qué importancia tienen las vitaminas y minerales. Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Y la idea es que la próxima semana ya empecemos a desarrollar pues temas que tengan que ver ya más propiamente con cuestiones ya bioquímicas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Nos vamos a seguir viendo por estos días a las 8. Aranza. Y Erika también. Ajá. En cuestión del ensayo, ¿ese para cuándo es o cómo? Me parece que está planteado como para el día 22. O sea, en envía están las fechas y dice la fecha límite. No estoy seguro, pero creo que está planteado para el día 22, porque estoy pensando en que lleguemos a la tercera semana con el final de esta primera unidad. Entonces, de todos modos, revisen, yo también voy a revisar en la plataforma cómo quedó la fecha, pero me parece que es el día 22 la fecha límite. Luis Ángel. Sí, buenos días, doctor. Es que yo tengo una duda. En la plataforma de envía, para enviar las demás fichas de lecturas, ¿tenemos que eliminar todas las fichas de lecturas que ya teníamos para volver o para mandar la siguiente? No, Que no las me que ya no permite. puedan enviar, mándelas al correo de Muy energía y bien. consumo. Sí, porque en Gracias. sí es un error que hay ahí, tendría que plantear otra tarea para que puedan mandar otros archivos. Entonces, bueno, es parte de lo que ayer estábamos comentando con el autor de envía, con Vicente, diciéndole pues que hay errores que tienen que ser subsanados, ¿no? Ese tipo de cosas de que nada más puedes enviar 3 y ya después no más, pues entonces estar elaborando tareas, pues yo creo que complica todo. Sí, pero Muy entonces las bien. Igual demás el envíenlas ensayo, al correo. ¿verdad? El ensayo, si no lo pueden subir, mándenlo al correo. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿No? Pues los que no pueden entrar, avísenles que al ratito yo subo el video y se los voy a compartir. Y pues que tengan un buen día. Nos vemos mañana a las 8. Igualmente, hasta luego. Que Gracias. estén bien. Gracias, hasta Cuídense, luego. bye. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan un buen día.